Fede Johnson con el ánimo de tratar de generar una serie de actividades que pongan en práctica la resolución de muchos interrogantes a nivel familiar, a nivel personal, sobre todo a nivel de esa parte de la familia que para ustedes es un tesoro, que son sus hijos, que son esas personas a cargo de ustedes, su nieto, su sobrino, su ahijado, esas personas que están cerca a ustedes, los jóvenes. Muchas de estas inquietudes se nos ha hecho llegar al grupo de trabajo que junto con Fede Johnson hemos querido llegar a ustedes con unas actividades, por supuesto, dirigidas a sus jóvenes, pero que recopilen y les informen a ustedes en qué consisten, con qué propósito se hacen y qué beneficios realmente le han aportado a esas personas que ustedes tienen en casa, esas personitas, esos tesoros que hay y que seguramente día a día generan muchos inconvenientes, muchos interrogantes, muchas dudas, muchos temores. Porque todos lo decimos, el día a día muestra cómo los jóvenes cada vez son más precoces, los jóvenes cada vez son diferentes, pero eso decían de ustedes en su momento, cuando eran jóvenes. Y lo que han logrado y lo que hoy son es parte del desarrollo que ustedes en algún momento optaron en su decisión de vida, y lo que ellos van a hacer en un futuro es esa decisión de vida que van a optar hoy por hoy, que ustedes les van a ayudar a hacer. Dentro de esos grandes temores que nos hace sentir en un momento dado como entre un bosque, como un poco perdidos, como un poco con tantos interrogantes, hemos encontrado en nuestro taller de seminario Faros de Vida hacia un mundo mejor, un tema puntual, muy de moda, muy cercano en cada uno de nuestros hogares, acerca de lo que son en realidad las adicciones en los jóvenes. Pero claro que no íbamos a tomar de los cachos ese toro hablando solamente de adicciones que tuvieran que ver personalmente o puntualmente con adicciones que fueran exclusivas para nosotros, lo que tiene que ver con alcohol, con drogas, que en cualquiera de los medios, en cualquier cultura, en cualquier país, hoy en día en nuestro mundo, afligen a muchos padres. Hay otros tipos de adicciones en nuestros jóvenes que de alguna manera tendremos que abordar. Y para poder llegar a eso, simplemente tenemos que tratar de dispersarnos un poquito y dejar de concentrarnos tanto en lo que realmente pueda llegar o no a pasarles a sus jóvenes, porque ellos están aprendiendo en este momento a ser personas responsables, y parte de este tipo de actividades que estamos tratando de hacer con ustedes son una ayuda. La responsabilidad, por supuesto, está en su casa, parte de ustedes como padres, como tutores de esos muchachos. Son su responsabilidad, no cabe la menor duda. Pero hoy por hoy, en su empresa de trabajo, por ejemplo, ustedes tienen que ver que existe un apoyo, un pensamiento, una idea, una acción, tratando de ayudarles a resolver estos interrogantes que de alguna manera ustedes hicieron llegar como parte de sus dudas o de sus inquietudes con las actividades que se podrían desarrollar con los jóvenes que son parte de sus familias. Independiente de lo que queremos tratar de enfocar hoy para ustedes, señores padres y madres de familia, simplemente es llegarles con un concepto para tratar de diferenciar en qué momento algo de las actividades en sus momentos de ocio o de trabajo para sus muchachos puede ser la diferencia entre algo normal a algo que no lo es. Y para eso queríamos más o menos tratar de refrescar algún tipo de cosas. ¿Qué es una afición? Y una afición, que llamada también en términos populares hobby o un pasatiempo, no es otra cosa que una actividad que recibe y que funciona de acuerdo al entretenimiento de la persona que la desarrolla. Es decir, quien repite o hace algún tipo de actividad por gusto, por voluntad, por un deseo puntual que no tenga que ver con ninguna retribución de tipo económico, puede llegar en algún momento a ejercer ser un aficionado a algún tipo de actividad. Y se habla mucho de la actividad de término aficionado o amateur a aquellos que realizan algún tipo de práctica. No importa que no solo sean deportes, sino otro tipo de actividades que son importantes en la vida de cualquiera de nosotros. Los hobbies no todos son deportes, pueden ser también lectura, puede ser de alguna manera otro tipo de actividades, pero que hoy implican mucho acerca de tecnologías. Y ese es el punto clave en el que nos gustaría empezar de alguna manera a ver cómo un joven podría eventualmente, paso a paso, si no se controla adecuadamente en su desarrollo desde su infancia y su adolescencia, a llegar a desarrollar algunos tipos
de aficiones que más tarde se pueden convertir en compulsiones y en adicciones. Y ellas, paso a paso, escalón tras escalón, podrían llegar a acercarlos a otro tipo de adicciones que las que empezamos hablando en el principio de la charla, que es aquellos tipos de aficiones al alcohol, a las drogas o al sexo. Entonces, el término aficionado se aplica a todo aquello que se realiza sin un carácter de ejercicio profesional, simplemente por gusto, gusto personal, algo que nos gusta hacer. Diferente es que en la casa tengamos un negocio de costura del cual dependemos en la familia, a que alguien en la familia decida hacer o aprender un tipo de actividad como es la costura por afición, por desarrollar algún tipo de tejido, por desarrollar algún tipo de prenda de ropa. Y de pronto veía, de alguna manera recuerdo yo a mi madre, cómo practicaba mucho crochet, nunca vendió ninguna carpeta, me llenó a mí todos los muebles, todas las cosas, mi cama, todo el sitio en mi habitación estaba lleno de carpetas hechas de crochet de mi mamá. Pero por supuesto, eso para ella era una afición. La mía, por supuesto, puede ser el fútbol. No soy deportista, no hay que mirar mucho para verse que no tengo la contextura atlética de un deportista, pero me gusta mucho el fútbol. Entonces esa es mi afición, por ejemplo. Un deportista amateur es aquel que en contraste con un profesional practica el deporte por gusto, por voluntad propia, pero no es aquella persona que de alguna manera puede llegar a desarrollar ese tipo de actividad en busca de una retribución de tipo económico, como si lo es el jugador del América, el jugador del Cali o por supuesto el jugador de una selección profesional. La compulsión, a diferencia de la afición, refleja unos cambios que empiezan a presentarse en la persona y que empiezan a manifestar si tiene de pronto un trastorno en su personalidad, un trastorno en su desarrollo emocional. Mi profesión es ser médico, soy médico ginecólogo y en mi vida, antes de desarrollar mi especialidad de ginecología, gusté mucho de ver a los pacientes y todo el tipo de problemas que tenían adicional a lo orgánico, aquello que tenía que ver con lo emocional. Me gustaba mucho esa parte de la psicología y la psiquiatría. Y es que de eso dependen muchas cosas, porque cuando algo que podía ser algo que hacemos por gusto nos empieza de alguna manera a dominar, a atraer, a llevar, a realizar una serie de inversiones, una serie de acciones, a ocupar nuestro tiempo, sea el tiempo de trabajo, sea el tiempo libre, pero empezamos a utilizar esa actividad como una excusa y nos empezamos a pegar de ella. Hoy vemos, por ejemplo, cómo de pronto hay personas que pasan de ser un aficionado de coleccionar algunos elementos de algún músico, por ejemplo, un grupo de música, a empezar a tener su casa llena de cosas que tengan que ver con eso, y la persona que vaya a visitarlo ya empieza a notar que es raro, a diferencia de la primera vez que fue a encontrar 2 o 3 discos de ese grupo, unos 2 o 3 afiches y de pronto alguna foto o alguna prenda de ropa que logró conseguir esta persona, empezar a encontrar que todo alrededor de la vida de esa persona cambió de ser una afición a ser una compulsión. El síndrome de compulsión es un trastorno psicológico que afecta a personas con perfiles a las cuales ellas están de alguna manera un poquito predeterminadas. Algunas personas que tienen ciertos trastornos a nivel de personalidad pueden fácilmente empezar a desarrollar una afición, pasar a ser una compulsión. ¿Y en qué se diferencia eso? En que personas que de alguna manera buscaban una afición como parte de su diversión, de su divertimento, de su descanso, para pasarla bien, decíamos, empiezan a dejarse llevar de esto y ocupan más tiempo del necesario, se agotan, se cansan, tratando de desarrollar o un juego en la televisión o en el computador, o una actividad física como ir al gimnasio, y este tipo de cosas empiezan ya a perder y a hacer ocupar un poquito más de espacio en lo común de sus vidas. Personas con aficiones o hobbies de diversa índole pueden verse atraídas a ser coleccionistas, y después de ser coleccionistas empiezan a ser compulsivas. Los psiquiatras hablan de un término de obseso-compulsión, y la obseso-compulsión es un trastorno de personalidad en el cual no todas las personas, por supuesto, pero algunas que tienen esa predisposición, pueden llegar a caer en una actividad, en una colección, en una afición, sea deportiva, sea musical, cualquiera que ésta sea. Y es distinto cuando uno de nuestros muchachos tiene en su habitación de pronto 2 o 3 afiches de algún grupo de moda, cualquiera que éste sea. Y otra cosa es que ya se empiecen no solamente a poner una que otra camiseta de ese grupo,
sino que ya en su cuerpo empiecen a tatuarse, por ejemplo, los signos o las cosas del grupo. Empieza uno a decir, está empezando a afectar la personalidad, la integralidad, la corporalidad de esa persona. Pasa de ser un aficionado a ser una persona que puede llegar a ser compulsiva. ¿Qué es una adicción? Es una enfermedad. Entonces veíamos como una afición era una posibilidad que cualquiera tenía para tratar de ser algo, de ocupar su tiempo y pasarlo bien. Una compulsión era un acto repetitivo que llevaba a esta persona a no sentirse bien, sino a tener la necesidad de repetirlo, porque tiene un trastorno de personalidad. Pero la persona que es adicta ya se enferma. Y es una persona que tiene una enfermedad física y una enfermedad, por supuesto, emocional. En el sentido tradicional es una dependencia o necesidad hacia algún tipo de sustancia, de actividad. Una relación incluso puede convertirse en adictiva. Hablamos de una amistad, un noviazgo, un matrimonio. Cualquiera de estos tipos de situaciones se puede convertir en una adicción. Lo mismo que en una actividad o una medicación o algún tipo de droga. Adicción es cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar. ¿Qué se pierde entre el que es aficionado y el que es adicto? Que ya no sabe en qué momento suspender ese tipo de actividad y dejar de hacerla. Cuando hablamos de esto a los muchachos, muchas veces empezamos a sentir por qué relacionar todo esto y contárselo a ellos. Lo que usted nos está contando ahorita, usted se lo dijo a los jóvenes. Parte del éxito del que de alguna u otra manera lo vamos a concluir seguramente al final. Este tipo de informaciones y este tipo de charlas, lo único que no solamente implica es acercar al joven a la realidad que lo rodea, sino que lo prepara. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque es importantísimo que un joven sepa que solo el adicto no es aquel que está adicto a la droga o al alcohol, sino que puede ser adicto a una serie de actividades que antes podían ser divertidas, como un juego, como una página social, en el caso del internet, como la televisión misma, como la música. Incluso pueden llegar en un momento dado, como lo decía, a ser adictos en un momento dado a una serie de caricaturas, de comidas o de relaciones interpersonales que tememos, porque muchas veces en la casa conocemos a la mayoría de sus amigos, de las personas que los rodean, pero en otras no, y no sabemos qué es lo que realmente puede llegar a jalar en un momento dado la voluntad de nuestros jóvenes en el alrededor. Y por eso es importante tratar de entender que en el caso de una adicción es importante que ya es una enfermedad y por lo tanto necesitamos ayuda. Diferente es cuando hay una afición en un muchacho que puede durarle un mes, 2 meses y al otro mes ya tiene otro tipo de afición, y eso no está mal, es parte de su desarrollo, es parte de esa adolescencia que él vive. Pero cuando el muchacho de alguna manera cada vez se envuelve más en el tema y no sale de él, seguramente que estamos viendo cómo pasa de ser algo que era agradable, amable, a ser algo desagradable y bastante complicado, no solo para él, sino para los que lo rodean. Las adicciones en su sentido más claro se derivan de una palabra que es a, que significa no, y dicción, que es decir. Parte del hecho de ser adicto es la persona que se encierra en sí mismo y no se comunica con los demás. El adicto, una de sus particularidades de este tipo de enfermedad es que se empieza a dejar de comunicar con las personas que lo rodean. Y eso es bastante complicado, porque si de alguna manera como padre o como persona mayor que estoy alrededor de un joven, tengo algún grado de comunicación con él, una de las cosas que primero voy a encontrar que empieza a manifestarse como algo anormal es que él se me pierde. Deja de tener el contacto conmigo. La independencia en un joven es algo que es normal. Él quiere empezar a sentir y a vivir su propio mundo, y eso está bien. Empezar a desarrollar toda su corporalidad, su sexualidad, su independencia, y eso implica en algún momento el ideal de él de algún día dejar de ser dependiente económicamente de sus padres, de las personas que lo rodean, pero no tiene por qué romper la comunicación. El adicto no se comunica y por lo tanto esa imposibilidad de comunicarse y de exteriorizar lo que tiene lo lleva cada vez más a ensimismarse en ese pequeño mundo en el cual lo único que lo puede llegar de alguna manera y de una manera muy falsa a llegar a hacer sentir algo mejor, por no decir menos peor, es a lo que es adicto. ¿Qué problemas vemos hoy por hoy? Tocamos un poco el tema de que obviamente se han reportado adicciones típicas a lo que son las sustancias psicotrópicas o sustancias que manifiestan algún tipo de alteración del estado de conciencia.
son el tipo de las drogas que normalmente escuchamos hablar, la marihuana, la cocaína, el bazuco, etc. También hay adicciones al alcohol, por supuesto la nicotina, eso es común en todos nuestros hogares. La primera persona que tiene que en un momento dado llegar a ser consciente de que hay que dejar un vicio de estos, seguramente que es la persona que lo consume. Y en muchas de nuestras casas va a ser muy complicado poderle decir a alguien que no sea adicto a algo cuando el primero que es adicto es la persona que es cabeza de hogar. Y una de las adicciones más frecuentes es el cigarrillo. Hay actividades a las cuales hay mucha gente se vuelve adicta. Por ejemplo, los juegos de azar, algunas comidas, sobre todo cuando estas contienen algún tipo de energizante como son los azúcares y las grasas, y son estas personas que de alguna manera vemos cómo se deterioran rápidamente en su estado metabólico y vemos que se vuelven gordas y terriblemente, porque cada vez que ellas sienten ansiedad lo que buscan es comer. Y todo este tipo de situaciones conllevan a riesgos. Yo aquí les quiero mostrar algo que es muy común en nuestro medio y solo hasta hace muy poco hay estudios en los cuales ya se han reportado una serie de problemas. Por ejemplo, la combinación de bebidas energizantes, hoy por hoy, de cualquier cantidad de marcas, fácilmente asequibles, de cualquier cantidad de precios, en cualquier lado, y no son bebidas que en algún momento, quiero que entiendan esto, no son bebidas que sean prohibidas o vayan a generar inconvenientes, pero el problema no está en tomar una bebida energizante, sino en combinarla con sustancias que pueden ser nocivas. Lamentablemente en nuestra sociedad el alcohol es una droga bastante aceptada y por supuesto es una droga y es una droga que consumimos todos nosotros de alguna manera en varias de nuestras situaciones que pueden ser agradables, desagradables, por celebrar, por festejar, por llorar. Cuando hay un velorio tomamos, cuando hay una fiesta tomamos, cuando hay una reunión tomamos. Combinación de sustancias como las bebidas energizantes y el alcohol pueden llegar en un momento dado a subir los niveles de intoxicación del alcohol porque el cuerpo pierde como la noción en un momento dado de que ya el alcohol está en unos grados muy tóxico y empiece por lo menos la persona a presentar efectos o situaciones como el vómito para tratar de desintoxicarse. Sustancias como estas, como el Red Bull, hacen algo muy parecido a lo que haría la persona que toma y consume cocaína. Pierde la noción de la borrachera, se está despierto, siente que está normal, conduce, maneja un automóvil, obviamente no es una persona apta para conducir. Vemos todos los días situaciones, vemos todos los días casos en donde se ven enfrentados muchas de esas veces jóvenes en situaciones donde están alcoholizados y están conduciendo un automóvil. Pero no sabemos realmente qué es lo que los rodea y resulta que este tipo de sustancias hacen pensar de una manera falsa a la persona que no está borracho y sigue consumiendo alcohol. Este tipo de sustancias también en un momento dado se pueden convertir en una adicción para un joven. Por lo tanto, este tipo de situaciones conllevan a algo más extenso, como son los niños de la calle que vemos, que son adictos a oler pegamento, por ejemplo. Pero aquí empieza un tema importante que es el que está muy al alcance de nosotros y que es una cosa muy importante de controlar a tiempo, porque eso con seguridad, cuando se corta en su manera adecuada y se le hace entender a un joven que no es adecuado, este joven tiene la manera de algún día entender, no llegar a tocar el tema del alcoholismo, no tocar la drogadicción, porque hay cosas que pueden en un momento dado, como son la tecnología, a generar en nuestros hogares de una manera que no nos damos cuenta, adicciones. Pasan de ser el momento agradable de ocio que tiene un niño al tener un juego de internet y jugar 1 o 2 horas con él, a pasar a ser dependiente de tener que utilizar este tipo de tecnologías. Y dentro de esas obviamente están, ustedes lo saben, hoy por hoy somos absolutamente dependientes todos del teléfono. Yo quisiera saber cuántos de nosotros realmente todavía estamos pagando un teléfono directo en casa. Seremos pocos, pero es que ya hay programas en donde incluso mientras usted tenga internet y tenga otro tipo de servicios como son la televisión, etcétera, por cable, ya el teléfono en casa no lo cobran. ¿Por qué? Porque tenemos celular. Y teniendo un celular muchos de nosotros dependemos de él. Hoy por hoy no nos aprendemos un teléfono de nadie. Yo escasamente me acuerdo, si algo, de mi infancia, de la casa donde viví, pero ya no me acuerdo del teléfono de ningún amigo. Porque si no lo tengo en el celular, se perdió. Y nos roban el celular y nos perdimos de todo el mundo. Somos dependientes todos de la tecnología. Pero una cosa es ser dependiente y otra cosa, en algún momento, es ser adicto a la tecnología. Y es que cuando uno empieza a generarle angustia no tener o la llamada, o estar llamando, o tener el aparato contigo, eso ya empieza a ser algo anormal. La posibilidad de comunicarse o no comunicarse está dentro de todos nosotros. Es parte de nuestro trabajo. No comunicarnos mediante alguna tecnología en algún momento
puede ser parte de que no tengamos ingresos, que no nos comuniquemos con la gente de trabajo. No sabríamos hoy que había que estar aquí si no les hicieron a ustedes llegar de algún modo, por algún mecanismo de comunicación, que hoy teníamos esta reunión. Pero eso, al fin y al cabo, no lo es todo. Esta adicción es muy complicada. Hoy por hoy vemos a muchos jóvenes que por necesidad de los padres querer saber de ellos dónde están, los proveemos de celulares. Y lo único que llevamos es a que estos niñitos pasen la mayor cantidad de tiempo pegados a estos aparatos. Cuando ahora no hablamos, porque ya los muchachos no hablan por el celular. Primero porque tiene un costo, entonces ya ellos chatean. Entonces ya nadie hoy en día habla por celular, chatea. Y porque el chatear teóricamente nadie se da cuenta. Hay varios sitios en varias partes de la sociedad en donde ya hay un grupo de personas en las cuales me cuento yo, en donde me siento bastante incómodo cuando uno tiene la posibilidad de, en un grupo muy pequeño o grande, siempre vamos a ver a alguien que está absolutamente pegado a un chat, a una comunicación. Y generalmente, para evitar la conversación que antes hacíamos a voz callada, hoy por hoy los pelados están en el mismo curso, están a 2 pupitres y se están chateando. Mírale que el profesor tiene Colgate en la boca, le cayó una mancha en la corbata, así que me cago en la risa. Sí, pero eso está pasando, eso es común. Eso no es cierto, míralo, ahí está. Y lo tenemos todos a nuestro alcance, es común. Ojo con esas adicciones. Nosotros somos los primeros en ir cayendo, de empezar a hacerlo de una manera divertida, porque aprendimos al principio a manejar los teléfonos que eran panelas. Para mandar un mensaje había que teclear varias veces en el mismo número. Hoy ya aprendimos a manejar el teclado normal de cualquier máquina de escribir, perdón, existían máquinas de escribir en alguna época, entonces ese teclado ya lo tenemos en el celular, pero ya no manejamos para nada en algún momento la comunicación directa. Ese es el principio fundamental por el cual hemos hecho paso a paso la exposición de lo que estoy diciendo. ¿Todavía hablo con la gente o ya me estoy chateando, solamente y exclusivamente chateando? Ya no quiero verle la cara a nadie. Cuando hablábamos con alguien uno tenía que exponerse o a que tenga algún tipo de olor, de visión, de agradable o desagradable. No me gusta el perfume de esa persona, mejor le chateo. No quiero hablarle no me gusta el tono de su voz, mejor le chateo. No quiero verle la cara que tiene, entonces mejor le chateo. Yo y la gente ya no se está comunicando. Estamos empezando a perder la visión de que era algo divertido a que algo que nos empieza a generar un grado de dependencia, y en este momento tenemos que ser conscientes, si somos adultos aquí sentados, que eso mismo, por supuesto, a un chico que es una esponja, que aprende todo lo bueno y todo lo malo, le pasa día por día. Entonces la primera persona que tenemos que tener claro cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras dependencias, pues somos nosotros, porque tenemos que empezar a trabajar al respecto para que en algún momento tengamos de alguna forma la capacidad de poderle transmitir lo mismo a nuestros hijos. Esta es una de las grandes adicciones que hay para todos, nuestra televisión o los juegos de video. Hay niños que definitivamente cuando empieza un juego de video, en lugar de decir, papi, te gané, soy el campeón de la casa, a ser un niñito que no duerme, que en los momentos en que medio lo dejamos porque algún día se nos ocurrió dejarle el juego o el televisor en la habitación, el niñito no vuelve a dormir, le genera angustia, empieza a irle mal en el colegio, el niñito vive angustiado, llorando, y nunca encontramos la razón por la cual. No tengo ningún problema en la casa, no peleamos con mi mujer, no hacemos nada malo en casa. ¿Qué le pasa al niño? Esto puede llegar a verse como una situación extrema. Este monito que vemos acá, para los que todavía no lo distinguen, es uno de los medios o las páginas de comunicación que hay hoy en día en la internet, se llama el Twitter. Y es un pajarito, entonces miren ese pajarito fumando. O esto que pues sí ya lo creo que lo conocemos la mayoría de nosotros, que es el Facebook. Y entonces, ¿cómo un niñito puede llegar a verse en una situación tan extrema como veamos a este niñito inhalando unas líneas de coca que dicen Facebook? Porque más o menos en eso se empieza a convertir para una persona el no tener la posibilidad de entrar en su página de Facebook día a día, verse informado, informarle a los demás, o peor aún, si alguien lo saca de sus mejores amigos, le genera angustia, depresión. Entonces, esto ya no es una afición. Esto tampoco ya se convirtió en una compulsión, que de una manera u otra podemos jalarnos y retroceder y volver a un estado de normalidad, como hacen los chicos cuando de alguna manera se vuelven súper afiebrados a algún grupo de rock, a un grupo de fútbol, a cualquier tipo de actividad. Pero esto es grave y tenemos que empezar a verlo. Una jeringa llena de Facebook lleva a esto, a una persona que realmente termina en una situación tan deplorable, un adolescente ya grande, entre los 18 y 19 años, que puede verse relacionado con depender y depender
de este tipo de adicciones que antes. Vuelvo y repito, no solamente hablábamos de la adicción al alcohol y a las drogas, sino que hoy por hoy existen adicciones que pueden, como les digo, ser a sustancias químicas, vegetales, actividades y por supuesto una de las peores que tenemos que tener clara son las relaciones interpersonales de los muchachos, porque cada vez los muchachos se ven dentro de ese mundo inmerso en su soledad. Si alguien medianamente a través del Facebook o de manera muy impersonal algún día llega a pararles bolas, estos muchachitos empiezan a ser supremamente dependientes de esa persona. Puede ser un amigo, puede ser una pareja. Es adicta a la persona que cree que no puede vivir sin la influencia de cierta sustancia, actividad o situación de la cual depende de manera clara. Está atrapado en una cárcel en la cual no vemos las rejas, pero que de la cual no salen. El adicto no controla su adicción, sino que ella lo controla a él. Vive en función de ese tipo de droga, de actividad, de situación que lo lleva a esa adicción. El sexo, por supuesto, nadie podría ser ajeno a eso, es una de las actividades que genera en el hombre la mayor producción de endorfinas. Endorfinas son unas sustancias que recorren nuestro organismo y generalmente lo estabilizan. Digamos que de alguna manera son las drogas que compensan la posibilidad de situaciones de estrés, de dolor, de angustia, que son tranquilizantes propios del organismo y que así como el chocolate, por favor no van a salir a comerse chocolate todo el mundo de aquí porque se va a engordar, pero cosas como el chocolate, como el ejercicio y como el sexo pueden empezar a desencadenar. Pues quien tiene una buena relación y satisface esa relación a la persona, puede ser personal y no necesariamente entendamos el sexo como solo el coito, sino la sexualidad es la presencia de esa persona, el olor de esa persona, el sonido de la voz de esa persona. Eso de alguna manera desencadena en uno la presencia de sustancias de endorfinas. Pero cuando la persona en su desarrollo y en su evolución, en su adolescencia, entiende que la sexualidad solo es el coito, solo va a buscar eso. Volvamos un poquito atrás. ¿Con qué? Con el Red Bull, con el alcohol, con el éxtasis, con la música, y en ese escenario, la casa sola, todo a oscuras, el toro suelto. Difícil, ¿cierto? Entonces ellos en algún momento no están preparados para eso. Nuestra función básicamente es contarles, hablar las cosas, verlas de frente y prepararlos a esas situaciones, porque todos nos vemos expuestos a eso, día por día. Vamos a nadar en un mar en donde de alguna manera con tantas cosas no sabemos si estar tranquilos o intranquilos. Pero es que desde la óptica en que nosotros veamos cómo son las cosas podemos empezar o a disfrutar de esa tecnología, a hacer uso de esa tecnología o por el contrario sufrir por la presencia de ella. No podemos ir en contra de la evolución de lo que ha sido nuestra sociedad, sería absurdo. Pero el poder acondicionarnos y controlar ese tipo de situaciones sí lo podemos hacer. Hablar de este tipo de situaciones evita problemas. Hablar siempre evita problemas. La comunicación es fundamental. Para enfrentar esto, lo primero es tener en cuenta qué es lo que hace mi hijo, en qué se desarrolla, qué es lo que le gusta, qué quiere, y yo lo puedo apoyar. Yo me tengo que cerciorar qué es lo que quiere, yo me tengo que informar de ese tipo de tecnologías y por supuesto tengo que entrar en ese juego. No puede ser que el que sepa de computadores sea mi hijo y yo no. Ese es el peor error en la casa, porque usted nunca va a saber con quién está chateando su hijo, él tampoco. Y entonces no puede ser un error de todos. Usted tiene que aprender de eso. Esa es parte de la evolución que tenemos que hacer. Fomentar la autoestima y la confianza en el muchacho es una cosa importantísima y eso sí, por supuesto, depende de ustedes, no mío. No de una página, no de Fede Johnson. Por supuesto que eso depende de cada uno de los hogares en que vivimos. Y que por supuesto la energía que se empieza a desarrollar en ese joven, cada día la podamos encauzar en algo diferente. Que no necesariamente tenga que ser la tecnología. Por supuesto, los deportes, las actividades físicas alejan un poco al joven de estar ensimismado y encerrado en este tipo de tecnologías. Ojo, las consecuencias de una educación sexual inadecuada, las consecuencias de no hablar de este tipo de temas y al estar de frente ante la situación de que un muchacho se empiece a convertir la sexualidad en una adicción, no lo lleva a otra cosa diferente a lo que todos los días oímos: aumento de embarazos no deseados en jóvenes adolescentes. Por encima del 20% de embarazos en nuestro país, a diferencia de lo que dicen las estadísticas, que solamente 7.000 niñas el año pasado se embarazaron adolescentes. Eso es mentira. No sé en qué estaban pensando, ¿cuáles 7.000 niñas? No, el 20%. En Latinoamérica esos niveles no los alcanza sino solamente Haití y nosotros. En la mayoría de países de Sudamérica están por debajo del 17%, nosotros estamos por encima del 21%. Escuchen, 21% de embarazadas en nuestro país tienen 14 a 18 años. Quiere decir que una de cada 5 niñas, de una de cada 5 está embarazada. 20%, ¿correcto?
aumentamos la posibilidad de que estos niños que no consideran que el sexo en un momento dado sea algo de lo que van a aprender y empiecen a depender de simplemente el ejercicio del coito, empiezan a incrementarse los riesgos de enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. Eso lleva obviamente a maltrato, abuso sexual infantil. Todo este tipo de falta de control en estas tecnologías en donde un niño se puede volver adicto, lo expone en un momento dado no solo a abuso, sino a violencia. Y no solo abuso y violencia por desconocidos, peor aún, por conocidos. Porque los jóvenes que en un momento dado son adictos, y está confirmado de alguna forma, algún tipo de este tipo de tecnologías que hoy por hoy no venden si no tienen violencia, sangre, sexo. Entonces, de alguna forma, estos tipos de juegos que son tan agresivos generan cambios en el adolescente que lo pueden llevar en un momento dado a acercarlo en un momento de su vida a ser violento con su pareja, a hacer una violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? La cantidad de mujeres que hoy por hoy mueren, son abusadas, son golpeadas en toda nuestra sociedad. Sí, hubo épocas donde el marido llegaba borracho y como no encontraba a nadie más en la casa, la que cogía golpes era la mujer. Hoy ustedes trabajan, hoy ustedes son dependientes. Pero un momento, hoy ustedes son abusadas. Y sus hijas también. Y sus hijos también. Ojo con esto. Los estudios demuestran que ningún adolescente bien informado va a incrementar su actividad sexual por la información que acumuló. Eso no es cierto. Los estudios son claros. Cuando sabe lo que puede esperar, aprende a dominar sus impulsos. Aplaza de alguna manera el primer contacto sexual o por lo menos el número de contactos sexuales que llega a tener porque ya tiene el conocimiento del tipo de enfermedades o problemas que eso lo lleva. Y es que estamos hablando de este tema porque era importante meter de la sexualidad en un momento dado dentro de las adicciones en las que estamos mencionando. Y que tiene mayor sentido de responsabilidad porque empieza a ver cómo es la evolución real de su corporalidad y de su responsabilidad consigo mismo. Por lo tanto, le damos la oportunidad a los muchachos de escoger entre una adicción o una afición. Y es que una adicción es como un desierto, es sombrío. En cambio, una afición es como el mar. Y ese es el tipo de cosas al cual tenemos que apuntarle en un momento dado cuando tratemos de acercarnos a esos muchachos. ¿Cómo protegerlos puntualmente? ¿Qué podemos hacer? Estas normas son extraídas de las recomendaciones de la OMS ante la serie de situaciones que se han presentado respecto a los nuevos problemas relacionados con las compulsiones y adicciones que tienen los muchachos respecto a la tecnología. Y señala que una de cada 4 personas sufre trastornos de conducta. Eso significa, por supuesto, que son muchas las personas que son susceptibles de caer en este tipo de trampas. Una adicción hay personas, porque como lo menciona, que tienen algún tipo de trastornos, no específicamente el que tú estás mencionando de maníaco compulsivo o bipolar. A los que están relacionándose son a trastornos de personalidad que no necesariamente son totalmente una patología de lo que llamamos locura o psicopatía, que es el caso de la persona que de alguna manera sufre una enfermedad bipolar. Los trastornos de personalidad son simplemente esa transición hasta la enfermedad. El trastorno de personalidad es el tipo de persona que es muy acelerada sin que sea maníaco depresiva. El trastorno de persona que es histérica es el tipo de persona que le gusta ser muy mostrona, muy exhibicionista, pero no llega a un punto donde eso se convierta en una psicopatía de manía, ¿sí? Entonces, una de cada 4 personas sí tiene algún trastorno en su conducta y lo hace susceptible de este tipo de situaciones. Cuando una afición, en vez de pasarla bien, empieza a hacerte pasar mal, eso ya no es una afición. En caso de sospechar que pudiera existir una adicción, se debe buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ya vimos que efectivamente distinto es el que es aficionado y lo estamos observando, al niño le gusta el fútbol y eso está bien, entonces apoyémoslo a jugar fútbol, que tenga un equipo de fútbol, que tenga una identificación con algo, pero distinto es que se meta en una barra brava, que iba toda la semana metido con ellos, que para ir al partido tenga que fumar marihuana y que normalmente cometa algún tipo de fechoría o de problema, porque al relacionarse con personas que están en ese medio, hemos visto el paso de lo que era una afición a una compulsión, a una adicción. Cuando vemos un problema, eso no lo podemos solucionar nosotros solos. De entrada sabemos que tenemos que pedir ayuda. Señales de alerta: pérdida de tiempo en el estudio o con malos resultados académicos, deterioro o menor dedicación a las relaciones interpersonales, incremento de las conductas que implican agresividad. Distinto es el niño que la pasa delicioso y llega con una sonrisa de oreja a oreja por haber hecho algún deporte, a aquel que empieza a generarle angustia no practicarlo. Sufrir ansiedad, irritabilidad e incluso malestar físico en caso de no poder utilizar el objeto de la adicción.
Las tecnologías, es importante el papel de los padres a la hora de marcar límites. Marcar límites. El niño tiene derecho, porque ya vimos que no podemos echarnos para atrás. Ponernos de frente a un tren que están dando no es la solución, hay que subirnos en él. Pero ojo, marcamos límites, establecemos horarios, un tiempo prefijado para cada una de estas actividades. Es importante informar lo que aquí estamos hablando, se les habló de una manera muy clara a ellos. ¿Por qué? Porque es importante que ellos conozcan los problemas. Pero por supuesto, más que los problemas, lo que viene a continuación, las soluciones. Y en caso de detectar situaciones sospechosas, incluso cuando vemos situaciones que tengan que ver con páginas en las cuales nuestros muchachos están y veamos que hay amigos de los cuales no sepamos y haya situaciones muy anormales al respecto, todas las servicios de policía en el mundo tienen ya hoy por hoy una dependencia de tipo tecnológico en donde ellos se encargan de ver si una página es adecuada o no, si un fulano o sultano, amigo de un hijo, es adecuado o no. Los videojuegos pues son divertidos, estimulan obviamente la coordinación psicomotora, el razonamiento, deducción, los hace más inteligentes, eso está estudiado. Los chicos hoy por hoy son más inteligentes, están mejor preparados, están evolucionando. Hubo una época en que un hombre salía, le daba con un mazo en la cabeza a la mujer y de las mechas se la llevaba para una cueva, estaba consiguiendo pareja. Hoy no, hoy ya es distinto, nos echamos un perfume, le hablamos mucho al oído, le gastamos, sobre todo eso, le gastamos muchas cosas, las llevamos aquí, las llevamos allá, pero no le damos con un mazo en la cabeza y la jalamos del pelo. Hemos evolucionado, ya no quemamos las brujas. Bueno, en fin, el hecho es que esa evolución es clara, es evidente y por lo tanto nos tenemos que pegar a ella. Y hay organizaciones en el mundo que manejan eso. Todas las normas de uso de juegos las manejan incluso algunas organizaciones como Pan-European Game Information, que son unas organizaciones que muestran si un juego es para niños de 3, de 7, de 12, de 16 o de hasta 18. ¿Alguno le ha mirado el juego que tiene su hijo, si es que tiene un jueguito en la casa? ¿Le ha mirado esa parte donde hablen de esto? ¿A qué categoría de estas pertenece? Tenemos que informarnos. Entonces el informarnos no es mala cosa, es una cosa adecuada. Y esas características las han hecho para mencionar si el lenguaje que manejan eso es o no, si es grosero, si hay discriminación, si hay drogas, si hay sexo, desnudez, juego, terror, violencia en cada uno de esos juegos. Pero nosotros no miramos eso, simplemente nos dice, mamá, el juego me costó 150,000 pesos, por favor, ayúdame. Y tú se lo compras, pero no sabes qué le estás comprando. De alguna manera tenemos que aprender a manejarlos y a enseñarles. Ellos no saben de Facebook. Ellos no saben de Internet, pero los enseñan a cazar. De hecho no hablan, pero los aman. Saben cuidar mejor a sus cachorros a veces que nosotros mismos. Entonces, la mejor protección es proporcionar una información clara y suficiente acerca de los beneficios, pero también de los perjuicios que hay alrededor. ¿Y a quién tenemos que dirigírsela e informársela? A este culicagao, a este niño, no a nosotros. De nada sirve que nosotros sepamos los problemas que hay afuera y no se los contemos a él. Hay que contárselos. Pero lo importante es contarle cómo evitarlos y cuáles pueden ser las soluciones a los problemas que tiene. Establecer límites en el uso de todo tipo de tecnología, incluyendo el uso del computador, la televisión, de cualquier momento de ocio y ojalá incrementando un poquito más las actividades físicas dentro de esas actividades de ocio y no solamente algo que tenga que ver con exclusivamente la tecnología. Todos los padres le dan a sus hijos teléfonos, le dan a sus hijos aparatos, eso está bien, estamos subidos en el tren, está bien. ¿Qué actividades pueden en un momento dado servir? Lo que estamos haciendo. Casualmente esto. Estas actividades, lo que ven aquí es un pipí. Es un pipí. No tengan miedo, es un pipí. Pero entonces no les decimos a ellos que digan pipí. Ya les dijimos que obviamente eso no se llama así. ¿Cómo se llama? Pene. Pero en la casa no podemos mencionar la palabra pene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos cambiar la forma de ver las cosas. Al pan, pan. Y al vino, vino. Y eso no lo dijo Facebook. Eso estaba mucho antes de que yo naciera. Correcto. Pene. Ok. Muy bien. Basado en eso, este tipo de actividades son las que hemos realizado y hecho con sus muchachos y nos han llevado, por supuesto, a poder desarrollar con ellos claridad, certeza, información. Hoy hemos hablado y hemos visto una exposición. Nos cansa, a mí también me cansa. No hemos ni hablado tanto con ellos,
No les hemos mostrado tantas letras con ellos y ojalá en algún momento lo que estamos acostumbrados nosotros a decir que no podemos hacer, lo empecemos a hacer nosotros. Y es empezar a ver que nosotros podemos cambiar. Si la barrera no la ponemos nosotros, esa herencia es la que le vamos a dejar a nuestros hijos. No cómo superar las barreras, que ustedes lo han hecho, lo están haciendo. Trabajan en una muy buena empresa, viven en una muy buena empresa y de alguna manera esa buena empresa se preocupa por lo que ustedes hacen. Y esto hace parte de eso. Pero por supuesto, la mejor empresa que yo tengo en mi vida no está al sitio de mi trabajo. Trabajo en una clínica aquí en Cali, sí, pero mi mejor empresa no está allí. Mi mejor empresa está en mi casa. Esa es la empresa que tengo que sacar adelante antes que cualquier otra. Y ese es el mensaje que les queremos transmitir. Porque sus hijos son unos aviones respecto a eso. Lo último que quería decirles es, hicimos una actividad con ellos en las que difícilmente les hicimos creer que íbamos a subirnos a un avión. Duramos media hora sentándolos, haciendo creer que iban en un avión. Recocharon todo el tiempo. No hicieron nada de las actividades que les quisimos. Tocó recochar con ellos. En un momento dado les dijimos que el avión se caía. Y se cayó. Y hicimos la pantomima de que se caía y mamaron mucho más gallo y recocharon más. Y después les dijimos que se pararan, cogieran un papel y se fueran hacia algún sitio. Viendo Cali, porque estábamos afortunadamente en un sitio donde veíamos en el panorama a Cali, allá abajo. Y les dijimos que solamente una persona podía ir a llevarles, Steven, les iba a llevar unos mensajes a las personas que eran importantes para ellos. Es cierto que ustedes temen mucho los momentos en los que sus hijos no están a su lado. Por supuesto que de todos esos mensajes hubo, por favor, el avión se explotó, sálvenos. Era algo lógico. Tenía esperanza. Muchos de ellos podrían haber dicho, si se le hiciera ese ejercicio ahorita, que por falta de tiempo no podemos, más de uno de ustedes, antes que contarle esto y les hubiéramos hecho el mismo ejercicio, habrían dicho, adiós, cuídense. ¿Por qué no hay esperanza de que vamos a salir de aquí si hacemos un ejercicio donde ahorita decimos que había un terremoto, que sobrevivimos nosotros, nadie más, y que solo Steven también va a salir y va a llevarles un mensaje a las personas que ustedes querían? Y seguramente muchos de los mensajes no es, ojalá que Colombia gane. No, ese no era el mensaje. No, si no, no estarían aquí. Seguramente que el mensaje que hubieran transmitido era algo parecido a este tipo de cosas y es con lo que voy a cerrar la charla. Mencionaron algo como ayúdenos, se nos cayó el avión, obvio. Ma, tráeme comida, luego te cuento. Es breve. Perdidos en medio de la nada, ayúdenosla. Te deseo suerte. Manden comida, este sí es inteligente. Y en un momento empezaron a transmitir otro tipo de mensajes. Toda prueba puede ser superada. Si la charla fue un éxito. Y ahorita van a ver por qué cuando hable Steve. Te quiero, mamá, gracias. No sé si los vuelvo a ver, pero los amo mucho. Los amo y los voy a extrañar. Gracias por todo. Con confianza y esperanza llegaremos. Ese es el positivismo. Con amor y liderazgo llegaremos. Ese es más positivo todavía. Qué linda ciudad de Cali. Es claro, ese estaba metido en otro cuento. Estaba viendo la vaina del paseo. Muy bien, pero es parte del paseo. Estos dos últimos son uno de lo que me gustaría que ustedes al cerrar esta parte de la charla lo reflexionen mucho y puedan participar muy de frente a lo que vamos a tratar de hacer con estos muchachos, ojalá no solo ahora, sino en un futuro. Los amo a todos, desearía estar con ustedes. Mami, te amo mucho, con el alma. Lamento las veces que me enojé contigo y fui grosera. Mamita, que Dios te bendiga y te regale mucha salud, te adoro. Fuiste mi único papá y te amo, nunca cambies, eres súper especial. A mi familia los amo, son lo más lindo, lo más bello, son mis amores. Muchas gracias. Al final, manden comida.